Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando cómo conseguimos comida y ropa gratis en los Estados Unidos, específicamente en esta ciudad de Gainesville. Y vamos a estar hablando un poco de este tema, así que quédate hasta el final del video para que puedas enterarte de todo lo que conseguimos. Dentro intro. Mami, mira este perrito que lindo. Mira esto. All the way back. No. No. Don't you touch my Molly. Hola mi gente, en este momento les quiero mostrar porque acabamos de ir a algunas iglesias donde nos brindan comida gratis para que ustedes vean cómo dan aquí comida gratis y ropa. Les quiero enseñar la cantidad de comida que nos dieron. Ahí vamos enseñando. Es queso, 3 paquetes de pollo y 3 de queso. Pero lo ahí, Sofía, enseñar que se tiraron al revés, pero bueno, ahí están los dulces. Enseñándote espagueti, cereales. ¿Cómo se llama esto en español? No sé. No, ¿cómo se llama esto en español? Avena. A mí me gusta eso. Avena. Frutos secos, estas almendras. Unos dulcecitos. Y aquí tenemos habichuela, pan, frijoles, habichuela, espagueti, frijoles. Esto no sé qué es. Azúcar, ahora lo voy a enseñar. Por acá tenemos macarrones con queso, mandarina, que si lo enseñé, sí. Más cereal de otro tipo, otro paquete de cereal, chicken, no sé qué, rice, vegetable. ¿Cómo se dice esto? ¿Dónde está? Vegetales. Vegetable. Más o menos. Casi me sale. Leche en polvo. Ya dije seca. Mira, dulcecitos. No filmé la salida. Macarrones. Aquí tenemos tomate. ¿Cómo se llama ese? Maíz. Más tomate. Y otro tipo de tomate. Miren, vayan viendo la cantidad de cosas. Mantequilla de maní, más macarrones, chicken noodles. ¿Qué es noodles? Sopa de pollo. Sopa de pollo. No, este no es garbanzo. Este frijol es colorado. Ay, pero que lata más grande, ¿no? Arroz. Eso es mermelada. Una jalea, como una jalea, ¿no? Jalea, ajá. Ya. Ay, con la mantequilla, el maní, pan, eso es delicioso. Esto ya lo probé y está súper rico. Vienen paqueticos así. Son como, en Cuba son como bikininis, pero con cositas de chocolate. Tenemos paquete gratis. Papita. Pan. Más papita. Pueden ser picantes. Y otro tipo de papita, creo. Otro tipo de pan. Para todos los gustos. Este es melocotón. Mandarinas. Miren qué grande. Más mandarina y melocotón. Ahora tengo una diferente camarógrafa, producción. Enseña ahí otro tipo de pan. Otro Más tipo pan. de pan. Y otro tipo de pan. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es un tipo de más macarrón espárrago. Salsa de espagueti. No, eso es sofrito. Sofrito. Frijoles. Seca. Más frijoles. Más dulce. Espagueti. A ver, ¿no? Más
¿Qué sé? Almendras. Almendras. Yo nunca he grabado, esta es mi primera vez. ¿Sí? Vamos para la parte de las frutas. Ok. Seguimos con más Melocotón, y mandarina. mandarina. Aquí tenemos las mandarinas. Me regalaron también estas ropas. Enséñalo así de lejos. Un chorcito. Entonces gratis, nada comprado. Los pantalones de lo más lindos. Creo que me va a quedar un poquito más cosita. Y esto es como para Para la la playa. playa. Y cuando vayamos otra vez, te lo puedes llevar. Entonces ya ahora tomamos una panorámica. Los pastelitos de guayaba que lo venden en una tienda cubana. Se ven riquísimos. No digo, tú me venderías. Mi gente, en este mes de julio fuimos nuevamente a buscar comida gratis y quise llevarlos conmigo para documentarles un poco más sobre este tema. Aquí son algunas cositas que ponen aquí que es gratis, que es ropa y eso que te puede llevar. Aquí es la clínica. Esto es tipo una clínica que es una guaguita, que ahí atienden a las personas que necesitan ayuda. Esta tarjetica es la de la guagua esa que vieron. Nos dieron esta tarjeta para que llamen ahí y nos dice. Y esta es la del dentista. La del dentista no es gratis, creo que es a bajo costo. Cuesta más barato, pero por lo menos. Y atenderte en esto sí es gratis. Eso es para las personas que lo necesitan, que no tienen seguro y que necesitan atención médica y no se la pueden pagar. Para que ustedes vean las opciones que hay. Ahora vamos a una parte de donde te dan también ropa. Yo ahora no voy a coger eso, pero para que ustedes también puedan ver que dan ropa gratis también. Creo que pueden escoger como 2 mudas por persona. Siguiente parada. Aquí llegamos ahora a la iglesia, que aquí la otra vez fue donde más cosas nos dieron. Te dan clases de inglés. Coge allí la información gratis. Cuando llegué a la casa me puse a organizar todas las cosas en los gabinetes y en el refri. No les voy a enseñar la comida a detalle para no aburrirlos. No es exactamente igual, no es exactamente las mismas cosas, pero bueno, bastante similar. No obstante, les voy a mostrar por arriba la comida que nos dieron en esta ocasión. Miren la cantidad de comida que nos regalaron. Miren eso. Hay de todo. Aparte de dulce, también hay arroz, hay cosas enlatadas, hay ají, macarrones, muchas cosas. Mira la cantidad de cosas enlatadas, espaguetis, de todo. Bueno, mi gente, ya les enseñé toda la comida que buscamos en esta ocasión. Buscamos en el mes pasado, que fue lo que les enseñé primero, y este es en el segundo mes. Llevamos aquí. Les cuento algo porque quizás no sepan bien. Recuerden, realmente yo no tengo una casa, un alquiler. O sea, esas ayudas no fueron para mí.
Yo no apliqué a las ayudas de FUSTA ni nada de eso. Yo estoy en casa de un familiar de mi esposo, como lo saben, donde vivimos aquí muchas personas. Somos como 10. Entonces, por eso ellos pidieron estas ayudas en las iglesias y eso, porque somos muchas personas y la mayoría son sus hijos que estudian, que no son personas mayores, y nosotros que estamos acabados de llegar a este lugar, por tanto no hemos conseguido trabajo, hemos buscado por todos lados y todavía no tenemos trabajo, o sea que es poco el ingreso nada más de ellos que entra a este hogar. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es que se aplicó a estas ayudas, antes de que me digan no, que estás viviendo del gobierno, ni nada de eso, para nada. Nosotros vivimos mientras tanto en esta casa hasta que podamos independizarnos y eso no tiene ningún problema. Si se necesita la ayuda, se pide. Cuando no se necesite, no se pide. No es lo FUSTAN, es como unas ayudas en la iglesia. No sé ni explicarle bien. Si alguien sabe sobre esto, puede dejarme en los comentarios. Si alguna vez han aplicado a esto, no sé. Yo la acompañé a ella. Fuimos como a 4 lugares a buscar comida. Uno de ellos era una iglesia. Te dan la comida completamente gratis. Ustedes vieron esa cantidad de comida porque somos muchos. Te dan comida en dependencia de la cantidad de personas que lo necesiten. En el caso de nosotros somos varios y por eso nos dieron bastante alimento. Cada mes puedes ir. Entonces realmente es muy bueno. No es para aprovecharse de nada, de vivir de eso ni nada por el estilo. Es cuando necesites, tengas la necesidad por X o por Y, tu trabajo falló, estás sin trabajo o necesitas ayuda, pues aplicas a eso. Aplicas a estas ayudas, vas a estas iglesias y te ayudan con comida, te dan comida gratis en buen estado, no son comidas vencidas ni nada por el estilo, como les puedo enseñar. Y créeme, esto es muy bueno, es lo que le quería mencionar, que aquí no es muy difícil que alguien se muera de hambre, y el que se muere de hambre es porque quiere, no sé, es porque realmente las personas que ni siquiera pueden comprarse las cosas, que la comida aquí no es tan cara, va allí a esos lugares y le dan su comida, o es por desconocimiento, no sé, porque realmente hemos aplicado estas 2 veces, ya en un futuro cuando no lo necesitemos, no se aplica y ya. Se compra la comida, que es sencillo, mientras tengas dinero puedes comprarla sin problema. Así también con ropa y eso. Me he quedado impresionada porque no pensé que esto fuera tan así como allá en Cuba. Nos meten tanto ruido en el sistema, nos hablan tanto de que aquí las personas se mueren de hambre, que esto y que lo otro, que la salud, que no sé qué más. Pues realmente yo pensé que realmente no pensé que fuera así, que te ayudaran tanto, que hubiera tantas ayudas, que hubieran, no sé, me he quedado impresionada en ese aspecto. También en ese lugar que vieron estaba un dentista y lo que parecía como una guagua, así como un bus. Eso es como un centro médico, pero para las personas que necesitan de atención médica y no se lo pueden pagar. Ese es completamente gratis. Allí llaman a ese número que vieron allí, que tienen puesto en el anuncio y también en la tarjeta esta que nos dieron, y allí te atienden. O sea, yo no me he atendido nada de eso, gracias a Dios no he tenido que ir al médico ni nada. Las veces que he ido he sido acompañando a otras personas que sí lo han necesitado. Gracias a Dios ya tengo un seguro médico muy bueno, pero hasta ahora no he tenido que ir al médico ni darme ninguna consulta. De todas formas, lo que llevo aquí es 1 mes y pico. Con respecto al dentista, ese dentista creo que sí hay que pagarlo, pero no es de bajo costo. No le puedo dar más información con respecto a eso porque no he llamado a esos lugares, no sé. Ya cuando yo visite algún lugar, algún dentista o algo, les hablaré más de ese tema. Entonces les voy a estar mostrando la ropa que me donaron en las iglesias también. Esta vez no escogí ropa para mí,
porque yo tengo, sí, creo que sí escogí un monito o algo de eso, pero la mayoría de la ropa las escogí para mi mamá, que está en Cuba, y que quizás, y para mi hermana también. Entonces por eso es que escogí la mayoría de la ropa para ella, porque ya como quiera que sea yo tengo una que otra ropita, no tengo mucho, pero tengo, por ahora siento que no necesito. Yo no escojo las cosas por escogerlas y por tener bulto de cosas, no. Yo escojo lo que necesito. Entonces les voy a enseñar para que ustedes vean las cosas. Esto por supuesto hay que lavarlo y todo eso antes de ponérselo. Aquí está. Esto es tipo como una enguatadita. Aquí lo pueden ver. Entonces la escogí para mi mamá. Miren esta enguatadita negra, qué bonita. Esta blusa está súper chula. Las cosas están en bastante buen estado. Esta enguatadita es como nosotros hicimos 3/4, que está por aquí. Azulita de lo más chulo. Este vestidito, miren qué bonito. Esto es como un jueguito. Nosotros decimos esto ay, qué chulo, no me había dado cuenta. Yo creía que era short y no es vestidito. Miren qué bonito. Es como un vestidito también. Y este es como un mono enterizo, lo decimos nosotros. Este es así. Es como una pantaloneta también, le decimos nosotros. Y bueno, eso fue todo. Ahí puedes escoger en esta ocasión. Yo les había dicho que eran 2 mudas, no. Podías escoger hasta 5. Entonces yo les escogí ahí a mi mamá y a Maddy, esta gente. Quizás lo coja para mí, no sé. Eso es una forma de, bueno, de también ayudar. Si no te puedes comprar alguna ropa o algo, pues bueno, puedes acudir a esos lugares. No tienes que pagar absolutamente nada. Bueno, eso fue todo. Les explico que yo realmente no me avergüenzo absolutamente de nada de tener que usar una ropa de esas, de las de donaciones, ni que me den comida gratis. La mayoría de la ropa que yo tengo me la han regalado. No en las iglesias y eso, pero sí me la han regalado amistades, familiares aquí. Y no me avergüenza en lo más mínimo que yo tenga que usar ropa regalada ni nada de eso, de estos lugares, porque así es la vida. Llegamos a este lugar, yo dejé toda mi ropa, mis zapatos, todas mis cosas, las dejé en Cuba, se las regalé a mi familia y vine sin maleta. Mi esposo y yo vinimos sin maleta y sin nada, a empezar desde cero. A este lugar llegué desnuda, sin nada. Literalmente me tuve que comprar algo apenas que llegué. Me regalaron algo para poder pasar esa noche. Entonces, como ustedes pudieron ver en el video de mi primera semana en los Estados Unidos, me regalaron una caja de ropa. Así que me han regalado todo, cartera. Han sido poquitas cosas, como vieron en el otro video de caminando por la ciudad y mis primeras compras, que ahí pudieron ver las únicas cosas que yo me he comprado como tal con mi dinero, porque todavía no trabajo. No hay necesario si trabajas y tienes la posibilidad, porque si tienes trabajo, tienes la posibilidad de comprar comida, tienes la posibilidad de comprarte ropa, porque esas cosas no son tan caras, a no ser que quieras ropa de marca, a no ser que quieras ir a restaurantes carísimos de lujo. Si no es esas cosas, lo demás puedes comprártelo sin problema ninguno. ¿Qué sucede cuando no trabajas porque no tienes trabajo, eres recién llegado?
y no has logrado conseguir trabajo, bueno, esas cosas te vienen muy bien porque te ayudan a continuar, a seguir adelante, empezar poco a poco levantándose, y por eso yo no me avergüenzo en lo absoluto de eso, y les muestro esto para que ustedes puedan ver cómo es todo. Las personas que me siguen de otro país y las personas que me siguen de Cuba puedan ver todas las ayudas y todo lo que ofrece este gobierno para ayudar a las personas. Ustedes van a ser parte de mi crecimiento en este país, van a poder, yo quiero que vean todas las etapas, cuando me tuvieron que regalar cosas, cuando llegamos a este lugar, poco a poco cómo nos fuimos levantando, cuando consiga mi primer trabajo, cuando me compre mis primeras cosas, todo. Yo quiero que ustedes sean partícipes y por eso les muestro sinceramente todas las etapas. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció, qué piensas de esto. Si eres de otro país, si en tu país también brindan ayudas así como en este lugar, déjame saber todo en el comentario, yo los estaré leyendo y siempre les respondo. Déjame un like si te gustó este video. Y bueno, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones y sepas cada vez que subo video. Así que nos vemos en un próximo video, no se pierdan para que puedan estar al tanto de todas las cosas que van sucediendo por acá. Chaito.